Desde Medellín, en Colombia, te damos la bienvenida a esta transmisión especial de Íntima Devoción. Somos una iglesia que cree, obedece, vive y proclama los efectos transformadores del Evangelio del Señor Jesús. Hoy nos reunimos para celebrar el culto a Dios y transmitimos nuestra señal por las redes sociales Facebook, YouTube e Íntima Devoción Radio. Descarga nuestra aplicación en las tiendas de iPhone y Android. Bienvenidos. ...2023... año de creerle al Señor Jesús. Hechos capítulo 20. Y vamos a leer los versículos 22 al 24. Leemos en el nombre de Jesús el Señor. Dice: y ahora tengan en cuenta que voy a Jerusalén obligado por el Espíritu, sin saber lo que allí me espera. Lo único que sé es que en todas las ciudades el Espíritu Santo me asegura que me esperan prisiones y sufrimientos. Sin embargo, considero que mi vida carece de valor para mí mismo, con tal de que termine mi carrera y lleve a cabo el servicio que me ha encomendado el Señor Jesús, que es el de dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. ¿Lo leemos todos? Con fuerte voz. ¿Están preparados? Vamos a ver si es verdad. ¿Cuántos pueden dar gloria a Dios en alta voz? Listo, ahora sí, vamos a leer todos. Y ahora tengan en cuenta que voy a Jerusalén obligado por el Espíritu, sin saber lo que allí me espera. Lo único que sé es que en todas las ciudades el Espíritu Santo me asegura que me esperan prisiones y sufrimientos. Sin embargo, considero que mi vida carece de valor para mí mismo, con tal de que termine mi carrera y lleve a cabo el servicio que me ha encomendado el Señor Jesús, que es el de dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Yo no sé si usted sabía, pero Dios se alegra cuando nosotros leemos su palabra. Mire qué bonito se ha escuchado leer la palabra juntos esta noche. Ahora, ¿cree usted que con ese mismo tono de voz puede elevar una oración de gratitud al Señor por su palabra? En ese mismo tono de voz, que se escuche fuerte. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Tú eres el dueño de tu palabra, tú eres el Dios que todo lo puede, tú eres el Dios que nos ha salvado y hoy te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por moverte en medio de nosotros, te damos gracias por tu salvación. Gracias, Señor, gracias por esta palabra que has dispuesto para nosotros hoy. Te adoramos en el precioso nombre de Jesús y en el poder de tu Espíritu Santo. Amén, amén y amén. ¿Sí ven qué diferente es orar así? Es glorioso, ¿cierto? Aplaudamos al Señor. Siéntense, mis queridos hermanos. Hace algunas semanas atrás recibí una llamada en la que alguien me pedía ayuda porque, según ella y su familia, en su casa estaba un espíritu que los espantaba. Al preguntarles por qué pensaban eso, me dijeron que era muy común que en la casa se escucharan ruidos en lugares en los que en ese momento no estaba ningún miembro de la familia, y también afirmaron que se desaparecían cosas y finalmente afirmaron que vieron cómo un objeto se desplazó de un lugar a otro sin que nadie lo moviera. Todos los miembros de la familia tenían la misma versión. Cuando yo escuché eso, pues no se me hizo extraño, porque ustedes saben que nosotros creemos que así como hay un Dios verdadero, hay un antidios que es Satanás,
Así como hay un Hijo verdadero de Dios que es Jesucristo, hay un anticristo también. Y así como sabemos que hay un Espíritu Santo que es el Espíritu de Dios, también hay un falso profeta y hay demonios, de la misma manera que hay ángeles de Dios. Sin embargo, me he dado cuenta de algo, y es que situaciones como estas, en las que la gente se siente espantada por un fantasma o espíritu, son muy comunes. Pero observo con tristeza que la mayoría de la gente cree con mucha mayor facilidad en esos espíritus y demonios que en creer en la presencia del Espíritu Santo del Señor. Así que ven al Espíritu Santo del Señor como una doctrina de la iglesia cristiana y no como una persona que es espiritual. Es por eso que esta noche quiero compartirles este sermón que he titulado La voz del Espíritu Santo en su primera parte. Este tema de hoy lo voy a dividir en 2 capítulos. Hoy veremos solo el primer capítulo. Hemos estado hablando hace algunos días acerca del Espíritu Santo. Y yo no sé si usted recuerda que en la vigilia mencionamos algunas cosas. La primera es que dijimos que el Espíritu Santo es el ser interior de Dios. Y para eso mencionamos lo que el apóstol Pablo escribió a los hermanos que estaban en Corinto en su primera carta, en el capítulo 2, versículo 10. Él les dijo: ahora bien, Dios nos ha revelado esto por medio de su Espíritu. Y usted ya tiene claro que cuando en la Biblia aparece la palabra Espíritu con E mayúscula, está hablando de un sustantivo, y ese sustantivo habla de la persona del Espíritu Santo. Cuando usted la encuentre con E minúscula, está hablando del espíritu humano, que es un espíritu de vida, o inclusive un espíritu demoníaco. Pero cuando usted la encuentre con E mayúscula, hace referencia al Espíritu Santo del Señor. Entonces él dice: Dios nos ha revelado esto por medio de su Espíritu. Pues el Espíritu lo examina todo, mire esto, hasta las profundidades de Dios. Y luego dice: en efecto, ¿quién conoce los pensamientos del ser humano sino su propio espíritu que está en él? Entonces Pablo afirma: así como solo el ser interior nuestro, que es el espíritu, conoce lo que estamos pensando, de la misma manera pasa con Dios. Nadie conoce los pensamientos de Dios sino el Espíritu de Dios. Y entonces ponía ese día como ejemplo, le pedí a un jovencito que subiera acá y le dije: ¿cierto que estás pensando en tal cosa? Y me dijo: no. ¿Y estás pensando en esta otra cosa? Me dijo: no. Alguien dirá: ay, el pastor no fue capaz de decir qué estaba pensando él. Claro, esa era la intención, porque Pablo afirma que solo nosotros y el Espíritu que está dentro de nosotros conoce lo que pensamos. Pero afirma que de la misma manera, el único que conoce los pensamientos profundos de Dios es su Espíritu Santo. Entonces dijimos que el Espíritu Santo es el ser interior de Dios. Y esto es muy importante para nosotros, porque algunas veces hablamos del Espíritu Santo de Dios como si fuera una doctrina, un fluido, un título o simplemente alguien que se menciona en la iglesia, pero no nos damos cuenta que es el ser interior de Dios, ese Espíritu que está dentro de Dios y que conoce lo de Dios y que además viene a morar en nosotros. El Señor había dicho que ese Espíritu Santo es del Padre. Y en Mateo capítulo 10, versículo 19 y 20, Jesús dijo lo siguiente: pero cuando los arresten, no se preocupen por lo que van a decir o cómo van a decirlo. En ese momento se les dará lo que han de decir. Y mire esto: porque no serán ustedes los que hablen, sino que el Espíritu de su Padre hablará por medio de ustedes. Jesús el Señor está afirmando: el Espíritu Santo es el Espíritu del Padre. Ahora bien, como en la doctrina cristiana verdadera nosotros creemos que hay un solo Dios verdadero, diga conmigo, hay un solo Dios verdadero, que sí se ha manifestado en 3 personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero entienda esto, no son 3 dioses diferentes, es un solo Dios verdadero. Algunas veces las personas creen que Dios está dentro de la Trinidad y no es así.
La Trinidad está en Dios porque hay un solo Dios verdadero. Pero resulta que el apóstol Pablo, que tiene esta revelación de quién es Jesús, nos va a decir algo muy importante. Nos va a decir que Jesús mismo es el Espíritu. Y entonces en la segunda carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 17 dice: ahora bien, el Señor es el Espíritu. Y les decía que cuando ustedes encontraran en la Biblia la expresión el Señor, está haciendo referencia al Señor Jesucristo. Algunas veces algunos escritores decían al Señor Jesús o al Señor Jesucristo, o algunas veces simplemente lo simplificaban y decían al Señor, porque resulta que en el lenguaje original, en la forma como se escribía, ellos estaban pensando en el Mesías, y como ya sabían que el Mesías es Jesucristo, ellos simplemente acortaban la expresión para hacer referencia a Cristo Jesús, y por eso dicen el Señor. Así que aquí no se está refiriendo al Padre. Aquí se está refiriendo a Jesús como hijo y dice, el Señor es el Espíritu. Y entonces alguien dirá, qué contradicción, o es el Espíritu del Padre o es el Espíritu del Hijo. Resulta que es el Espíritu de Dios, porque Padre, Hijo y Espíritu Santo son el Dios verdadero. Hay un solo Dios verdadero. Entonces, el Espíritu Santo ahora va a tener una connotación. Ya dijimos, es el ser interior de Dios. El Espíritu cuando habla es la voz del Padre. También es el Espíritu del Señor. Pero resulta que ese Espíritu Santo es la persona del Padre y del Hijo en nosotros los creyentes. Ahora Él ha venido a morar en nosotros y nosotros podríamos tranquilamente decir que el Espíritu Santo es un ser espiritual, invisible, que está por encima y trasciende la teoría de la materia. ¿Y por qué trasciende la teoría de la materia? ¿Se acuerda cuando estábamos por allá en bachillerato y empezaron a hablarnos de masa, de materia, de átomos y nos decían, materia es todo lo que ocupa un lugar en el espacio? Y cuando nos empezaban a dar esa teoría de masa y de materia, nos decían, dos objetos no pueden ocupar un mismo lugar en el espacio. Sin embargo, el Espíritu Santo es inmaterial, porque su palabra dice que cuando Él viene a nosotros, ahora Él está en esta materia que somos nosotros, y ahora somos uno con el Espíritu del Padre y del Hijo, que es el Espíritu Santo. Sin embargo, he venido pensando en tal vez nosotros como iglesia, y no voy a hablar del mundo, sino de nosotros como iglesia, no hemos aprendido a escuchar la voz del Espíritu Santo. Una de las cosas que hace el Espíritu Santo es hablarnos. Ustedes leyeron conmigo el texto de Mateo capítulo 10, versículo 20, donde el Señor afirmó que quien hablaría por medio de nosotros sería el Espíritu del Padre. Y eso significa que el Espíritu de Dios tiene voz. Ya vimos que el Espíritu del Padre Celestial hablará por medio de nosotros. Y eso significa que otros escucharán por medio de nuestra voz lo que tiene que decirles el Espíritu Santo. Repitamos el texto. Pero cuando los arresten, no se preocupen por lo que van a decir o cómo van a decirlo. En ese momento se les dará lo que han de decir, porque no serán ustedes los que hablen, sino que el Espíritu de su Padre hablará por medio de ustedes. ¿Qué se va a escuchar? Nuestra voz. Pero lo que se hablará, o el mensaje, serán expresiones que el Espíritu Santo dará porque provienen del Padre. Y aquí es donde la gente se empieza a equivocar. Jesús está afirmando, la gente reconocerá el timbre de tu voz, pero el argumento y el mensaje no vienen de ti, vienen del Padre Celestial
que usará su espíritu en ti. En nuestro ser interior, también nosotros vamos a escuchar la voz del Señor. Por ejemplo, en Juan capítulo 14, versículo 23 y siguientes, la Biblia dice: le contestó Jesús: el que me ama obedecerá mi palabra, y mi Padre lo amará y haremos nuestra vivienda en él. El que no me ama no obedece mis palabras, pero estas palabras que ustedes oyen no son mías, sino del Padre que me envió. Escuche esto, Jesús está diciendo: lo que yo les digo tampoco viene de mí, viene del Padre. Y luego dice: todo esto lo digo ahora que estoy con ustedes. ¿Y qué está diciendo Jesús? Yo les he hablado a ustedes por medio de la expresión verbal. Ustedes me han escuchado. Y luego en el versículo 26 dice: pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que les he dicho. No hoy, sino en algunas semanas más adelante, veremos que lo que Jesús estaba diciendo acá es que esa voz del Espíritu Santo va a ser una voz dentro de nosotros, en nuestro interior. La palabra que usa el Señor Jesús aquí para decir les hará recordar es esa palabra que es como cuando uno tiene a un asesor a su lado y ese asesor sabe que yo necesito escuchar algo y él viene y me susurra: haz esto. Así que en estos pasajes que hemos leído en San Juan, la Biblia nos indica que estando en su ministerio terrenal, el Señor Jesús señala que a través de la enseñanza verbal, Él les ha estado instruyendo a sus más cercanos discípulos. Y en el versículo 25 usa la expresión: todo esto lo digo ahora, para dejar claro que esa enseñanza verbal era audible. Jesús no es el tipo de maestro, como nos muestran en las películas de Kung Fu, a las que va un discípulo o un alumno para que su maestro le enseñe y su maestro no le habla, sino que le hace señales para que esa persona encuentre en su propio interior su propia verdad. Jesús no es así. Jesús cuando hablaba enseñaba, y para enseñar usaba las expresiones lingüísticas, y era tan claro que algunas veces Él llegó a molestarse con ellos porque les decía: ¿de verdad no entienden esto? Se los estoy diciendo claramente, no les estoy dejando nada para que se imaginen ni para que lo piensen, y no entienden. ¿Y sabes qué hacía Jesús? A pesar de ya haberlo dicho y a pesar de haberlo explicado, cuando Él veía que no entendía, les volvía a explicar. Pero resulta que nosotros algunas veces no hemos entendido que esas expresiones del Señor Jesús son coherentes, asimilables, lingüísticas y audibles. Y al llegar al versículo 26 de este pasaje, el Señor va a afirmar una cosa que nos conviene a nosotros. Él dice: cuando yo ya no esté en cuerpo presente y cuando ustedes ya no escuchen mi voz audiblemente porque mi cuerpo presente no va a estar, no se preocupen. Yo le pediré al Padre y Él les va a enviar un consolador que es el Espíritu Santo. ¿Y saben, amigos míos, qué va a hacer ese Espíritu Santo? Va a hablarles, a guiarlos, a enseñarles dentro de ustedes, porque estará dentro de ustedes. Ahora bien, según esto que estamos diciendo, hay dos formas como el Espíritu Santo del Señor nos habla. La primera forma la vamos a llamar la manera externa, es decir, por medio de otros el Espíritu Santo me habla. La otra forma es de manera interna. El Espíritu que está dentro de mí me habla para que yo entienda. Esta noche vamos a mirar cómo habla el Espíritu Santo a través de otros. En primer lugar, encuentro que en la Biblia se nos muestra que el Espíritu Santo nos habla por medio de discípulos fieles.
Gente que está dispuesta a morir por Jesús el Señor. Gente que ha entendido el Evangelio y lo ha abrazado para vivir y para morir por el Evangelio. Gente que es constante y perseverante en su caminar. Gente que ha aprendido a recibir de Dios su palabra, y cuando recibe su palabra, entonces ellos dicen: voy a permitir que Dios forme en mí un corazón recto y bueno, y por medio de la rectitud y de la bondad que yo mismo me voy a proponer tener, voy a perseverar en la fe. Se dice que fidelidad es constancia en el cariño. Pero en términos de lo que estamos hablando de ser un discípulo fiel, significa ser alguien que cuando recibe el mensaje del Evangelio no empieza a titubear con ese mensaje. Ser fiel significa que yo ahora he entendido lo que Jesús ha hecho por mí y yo digo: voy a entregar mi vida por Él. Ya sea que viva o tenga que morir, viviré para Él en fidelidad. Algunas veces la gente piensa que la fidelidad es: estamos bien, entonces soy cariñoso contigo, te adoro, te alabo. Pero que cuando vienen los momentos malos se nos convierte eso en un derecho y una oportunidad para deshacernos de ese compromiso que habíamos hecho en un momento de euforia. Ese no es un discípulo fiel. Un discípulo fiel es alguien que cuando recibe a Cristo Jesús le dice al Espíritu de Dios: muero a mí, te recibo por completo y mi vida se dirigirá solo por tu voluntad. En Hechos capítulo 6, versículo 10, la Biblia nos dice: como no podían hacer frente a la sabiduría ni al espíritu con que hablaba Esteban, instigaron a unos hombres a decir: hemos oído a Esteban blasfemar contra Moisés y contra Dios. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, además de los santos apóstoles, aparece la persona del Espíritu Santo. Y además de la persona del Espíritu Santo, que el pastor sabiamente ha llamado a los hechos y dice: no deberíamos decir hechos de los apóstoles, sino hechos del Espíritu Santo por medio de los apóstoles, muy largo pero muy razonable, va a aparecer un hombre en la iglesia. Su nombre es Esteban. El versículo 5 de este mismo capítulo 6 dice que Esteban era un hombre que estaba en medio de la asamblea de la iglesia, la gran congregación de la iglesia. Y la iglesia tomó una decisión, guiada por los apóstoles, de nombrar a unos diáconos, 7 en total. La Biblia dice que la primera iglesia había crecido tan rápidamente que inclusive habían empezado a hacer la obra social, y la obra social significaba que cuando traían sus diezmos, sus ofrendas y sus donaciones, la iglesia decía: vamos a ayudarle a los pobres que están en medio de nosotros. Pero resulta que en medio de esa gran congregación ha empezado a generarse una fricción entre los hermanos, porque había cristianos que venían del judaísmo siendo completamente judíos, y venían cristianos que eran judíos prosélitos que venían de Grecia y tenían habla griega. Resulta que cuando estaban los mercados ahí en medio de ellos, entonces los discípulos judíos decían: no, aquel es griego, vení, el pollo grande, dáselo a aquella familia, ellos son judíos. El pan Bimbo, déjalo para estos, a los otros dale mamá Inés. Y algunas veces hasta retrasaban la ayuda para las mujeres viudas griegas y para las familias que tenían que ver con los de habla griega. Así que esto empezó a generar una fricción, y los de habla griega se quejaron y dijeron: no puede ser que ustedes nos traten así. Ustedes nos han hablado que este evangelio tiene que ver con el amor de Dios, y nos han dicho que Dios desea un pueblo para sí mismo, y que no importa si somos judíos o no judíos, o somos judíos prosélitos, o somos judíos que nacimos en otro lugar del mundo, todos somos la misma familia. Pero cuando vamos a hacer estas acciones, ustedes no están mostrando coherencia frente a lo que predican. Así que se quejaron frente a los apóstoles, y los apóstoles dijeron: bueno, varias cosas. Primero, chévere que nos estemos congregando, chévere que nos estemos reuniendo, muy chévere que tengamos obra social, pero es que a nosotros el Señor no nos envió ni a repartir mercados, ni a resolver estos problemas entre creyentes.
Esa no es nuestra función, le dijeron los apóstoles a la congregación. Nuestra función es predicarles la palabra y dedicarnos a la oración. Esa es la tarea de un pastor. Entonces, los apóstoles, para poder traer sabiduría, le dicen a la iglesia: hagamos algo. Escojan de entre ustedes a 7 hombres que tengan buen testimonio, que estén llenos del Espíritu Santo, y los vamos a nombrar como diáconos para que ellos se encarguen de este trabajo de obra social para la comunidad de la iglesia. Y allí estaba Esteban. Y es interesante que el versículo 5 de ese capítulo 6 diga que Esteban era un hombre lleno de fe. No era un hombre titubeante. También dice la Biblia que estaba lleno del Espíritu Santo. Y me gusta que el texto comienza diciendo: era un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo. Hoy más que nunca deberíamos entender que inclusive su masculinidad era reconocida por la congregación. Era un hombre. No está hablando solo de su humanidad, está hablando de su género, de su forma de actuar. Y miren esto: lleno de fe y del Espíritu Santo. Así que ese testimonio habla de su masculinidad, era hombre, de su convicción espiritual, lleno de fe, y del respaldo de Dios, estaba lleno del Espíritu Santo. Esteban no era un apóstol, tampoco era un pastor, pero la Biblia dice que incluso antes de ser nombrado diácono, era un creyente ejemplar. Este hombre había adquirido una sabiduría que no tenía forma de ser atacada ni burlada. Usted recuerda que al leer estos textos dice que cuando vieron la sabiduría y el espíritu con que hablaba, no pudieron hacerle frente. Pero lo interesante es que Hechos nos dice no que Esteban hablara con el Espíritu Santo. Nos dice que esos hombres no podían resistir al espíritu que hablaba por medio de Esteban. Mire cómo dice: como no podían hacer frente a la sabiduría ni al espíritu con que hablaba Esteban, entonces lo que aquí el texto nos está diciendo es que no podían hacerle frente a ese Espíritu Santo que simplemente estaba usando la boca de Esteban para hablar las verdades de Dios. El Espíritu Santo hablaba a través de él. La gente oía a Esteban, escuchaban su timbre de voz, pero quien estaba hablando no era Esteban, era el Espíritu Santo. Y ante esas pruebas irrefutables, la Biblia dice que Esteban fue detenido por causa de chismes y falsos testigos. Mire lo que dice el versículo 11. Instigaron a unos hombres a decir: hemos oído a Esteban blasfemar contra Moisés y contra Dios. ¿Qué estaban diciendo? Mentiras, falsos testimonios, el poder de la calumnia, dañando la reputación del hombre por medio del cual el Espíritu Santo de Dios estaba hablando. Lo detienen, lo llevan entonces ante el Sanedrín, y la Biblia en el capítulo 7 nos va a decir que Esteban va a dar un hermoso mensaje a manera de predicación ante el consejo de los judíos o Sanedrín. Y el versículo 1 afirma que el sumo sacerdote lo habló para autorizar acerca de esas falsas acusaciones. Así que le dice: mira, joven, tú estás acá y tienes algo especial. El capítulo 6 termina diciendo: todos lo veían y veían su rostro como si fuera de un ángel. Y todos estaban impresionados con Esteban. Y le dice: joven, hay personas que te están acusando y en este momento puedes hablar. Defiéndete de estas acusaciones con las que ellos dicen que tú estás hablando mal de Moisés y estás hablando contra Dios. ¿Y saben qué pasó? Esteban no empezó a defenderse. Esteban no dijo: queridos amigos, soy inocente. Déjenme les explico por qué estos hombres mienten contra mí. Tampoco empezó a decir:
Todos ellos son unos chismosos. Si quiere llamamos a un abogado o a unos amigos míos que estaban para que sepan lo que yo estaba hablando. A Esteban no le importó. La Biblia dice que en vez de empezar a defenderse, Esteban empezó a hablar acerca del plan de Dios para preservar a su pueblo, para que el Mesías, que es Jesús, viniera a salvar a los pecadores. Usted puede leer el capítulo 7. En ningún momento Esteban empezó a hablar de sí mismo, en ningún momento Esteban empezó a defender su causa, sino que él empieza a dar un mensaje. Y le dice: hermanos, ustedes vieron cómo Dios llamó a nuestro padre Abraham, que estaba en Ur de los Caldeos, y empieza a desarrollar toda la historia de Israel. Pero al llegar al versículo 51, va a pasar algo. Y es que uno está esperando que el sermón llegue a un punto de éxtasis, casi que como para llamarlos al arrepentimiento y decirles: vuélvanse a Dios. Y va a ocurrir una cosa totalmente diferente. Da la impresión que, aunque el escritor no lo dice, el Espíritu Santo, que es quien está hablando por medio de Esteban, observa el desprecio con que estos judíos están escuchando el mensaje. Y Esteban, guiado por el Espíritu Santo, detiene el discurso o predicación cuando está a punto de llegar a su máximo nivel, para cambiar el rumbo y decirles algo que hoy muchos tacharían de grosero. Versículo 51. Tercos, duros de corazón y torpes de oídos. Ustedes son iguales que sus antepasados. Mire esto: siempre resisten al Espíritu Santo. ¿Quién está hablando? El Espíritu Santo. ¿A través de quién? De Esteban. El Espíritu Santo, que estaba hablando por Esteban, se dio cuenta que mientras Esteban estaba dando este gran discurso, ellos estaban molestos. Este no va a acabar, pues. ¿Cuánto lleva? Y el Espíritu Santo les dice: tercos. Y eso de tercos significa no que ellos podían hacer algo que pareciera conveniente con el mensaje, sino que ellos se negaban a escuchar lo que el Espíritu del Señor estaba diciendo. Y además les dice: duros de corazón. El Espíritu Santo les está diciendo: les estoy mostrando cómo históricamente he guardado a Israel, mi pueblo, para que el Salvador viniera y lo salvara. Y ni así entienden. Y además les dice: torpes de oídos. La versión Reina Valera dice: incircuncisos de corazón, no escuchan. Y viene una acusación gravísima. Una acusación de la cual los judíos de esa época querían deshacerse. El Espíritu Santo les dice: aunque ustedes están hoy muy bien vestidos, y aunque ustedes tienen ropas finísimas, y aunque están ostentando el cargo de hacer parte del sacerdocio y del Sanedrín y del consejo, ustedes son iguales que sus antepasados. ¿Y cómo eran sus antepasados? Murmuradores, tercos. ¿Cuántas veces murmuraron contra Dios en el desierto? En la 10ª vez Dios le dijo a Moisés: este pueblo ha murmurado contra mí ya 10 veces. Veían las obras de Dios y se iban a hacer ídolos. Dios los protegía de sus enemigos y ellos salían a pelear batallas que Dios no había ordenado. Tercos y duros. ¿Y sabe quién les está diciendo esto? No un judío. Está hablando el Espíritu Santo. Y para que quede claro, la frase con la que el Espíritu Santo, que está hablando por medio de Esteban, termina esta expresión es: siempre resisten al Espíritu Santo. Me gustaría que usted leyera en su casa lo que va a seguir en los siguientes versículos y lo compare con el último versículo del capítulo 6. En el último capítulo del versículo 6 dice que lo veían hermoso como si fuera el rostro de un ángel. Pero al llegar a este punto, empezaron a mirarlo tan feo que lo golpearon, le quitaron la ropa, fueron y la pusieron a los pies de quien
años después sería el apóstol Pablo y que se llamaba Saulo de Tarso para ese instante. Lo apedrearon y lo mataron. ¿A quién mataron? A aquel que estaba siendo usado por el Espíritu Santo. ¿Por qué dice la Biblia que era un inocente? ¿Por qué mataron a un inocente? Porque él simplemente estaba siendo instrumento del Espíritu Santo. Pero es que al Espíritu Santo no lo pueden matar. Tenga cuidado cuando a usted le hable un fiel discípulo del Señor. Hoy nos hemos vuelto orgullosos para despreciar lo que un fiel discípulo del Señor nos puede decir a manera de corrección o a manera de instrucción. Hoy estamos en un momento de show mediático de un cristianismo que no es puro. Falsos apóstoles, haciendo falsos milagros, dando falsas enseñanzas, ignorando la palabra de Dios. Falsos pastores inconformes con la fidelidad de Dios, haciendo cosas que Dios no les ha mandado hacer, torciendo las Sagradas Escrituras. Falsos maestros, desconociendo el poder de la palabra de Dios, la inerrancia de la palabra de Dios, la permanencia de la eterna palabra de Dios, pero siendo dirigidos, como dice Pablo, por inspiraciones diabólicas y por demonios. Eso sí, como algunas veces en medio de nosotros hay fieles discípulos que nunca salen en Facebook haciendo un live, vienen y son sencillos, se sientan, se van y tienen una extraña paz, que es la paz de Dios, y digo que es extraña porque sobrepasa todo entendimiento. Muchas veces a esos se les desprecia y no nos damos cuenta que se está despreciando al Espíritu Santo de Dios. Hay mamás que son fieles a Dios, dan consejos a sus hijos y esos hijos creen que están despreciando el consejo de la mamá y no se dan cuenta que están despreciando al Espíritu Santo que está hablando por medio de una mamá. Hay jóvenes en la iglesia que están entendiendo lo que es pasar tiempo a solas con Dios. Conocen a Dios, están llenos de fe, pero los vemos tan flaquitos y tan insignificantes que los despreciamos. Y cuando hablan cosas de Dios, hasta nos burlamos de ellos. Vea pues este cómo sabe, vea cómo resultó de sabiondo. Y los estamos despreciando. Algunas veces en nuestras iglesias nos hemos convertido en gente elitista. Calificamos a la gente por lo que da o por lo que aparenta. Inclusive creemos que si se canta más duro o alguien grita más, está más lleno del Espíritu Santo. Y despreciamos a aquellos que, como les dije ahorita, viven su santidad en una extraña pero divina paz que es la paz de Dios. La segunda forma como el Espíritu Santo habla desde afuera es por medio de sueños y de visiones. En Hechos capítulo 2, versículo 17 y versículo 18, Pedro está dando un sermón a esa gente que ha escuchado que el Espíritu Santo de Dios se ha derramado sobre los que están en el aposento alto. Y va a explicarles que ellos no están ebrios y que las maravillas que dicen no es por causa de una locura que ha provenido por causa de alucinógenos o alcohol o embriaguez, sino que es el cumplimiento de una promesa de Dios. Así que va a citar lo que Dios había anunciado por medio del profeta Joel. Y Pedro dice, sucederá que en los últimos días, dice Dios, derramaré ¿qué? Mi espíritu sobre todo el género humano, es decir, judíos y no judíos. Y mire lo que va a ocurrir. Profetizarán sus hijos y sus hijas. Los jóvenes tendrán visiones
y los ancianos tendrán sueños. Voy a detener mi momento acá. Este es un texto en el que todo padre de familia debería reflexionar. Hay padres de familia que están conectados con todo en el mundo, menos con las promesas de Dios. Vienen las horas de desgracia para sus hijos, donde se les desvía por medio de falsas sectas, falsas ideologías o adicciones, y esos padres quieren venir a reclamar a Dios promesas como: Dios, tú has prometido que mis hijos serán para bendición. Pero esos padres no hicieron el trabajo con anterioridad de haberse conectado con Dios para que se cumpliera esta promesa. Si hay algo que todo papá y toda mamá debería tener en su mente como un objetivo de vida es: mis hijos serán vasos en los que Dios cumplirá su promesa de traer su Espíritu Santo para que ellos profeticen, tengan sueños y tengan visiones. Hoy no. Hoy el objetivo de los padres es: tengo que ahorrar un poco para que vaya a una buena universidad. Tengo que meterlo a clases de equitación. Es que mi hijo está muy deprimido y muy aburrido en casa cuando sale del colegio. Hemos vuelto a nuestros hijos adictos a las actividades. Clases de piano, fútbol, equitación, golf, tenis, y entre más alto sea el deporte o la actividad, entonces creemos que nuestros hijos están alcanzando un estatus que los hace estar mejor socialmente. ¿Sabe qué deberían hacer los padres cristianos? Llevarlos al colegio, detener todo esto, todas estas actividades con las que algunas veces hasta se desencartan de ellos, para convertir sus hogares en altares donde se proclame el nombre de Jesús y se pida que venga y que descienda el Espíritu Santo de Dios. Pastor, es que a mi hijo no le va a gustar. Claro, porque le mostraste el placer del mundo, pero Juan dijo en su carta: el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Qué hace el Espíritu Santo entonces? Desciende, y mire esta promesa: sucederá que en los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre todo el género humano. Y Dios dice: profetizarán sus hijos y sus hijas. Pregúntele a un papá que está viendo que sus hijos sirven a Dios desde un altar y sirven a Dios para el evangelio y sirven a Dios en cualquier ámbito. Ese papá es el más orgulloso. Se siente más orgulloso que el día que les entregaron el diploma diciendo que era un profesional. Se siente más orgulloso de verlos servir en un altar que el día que hicieron el tránsito para una ceremonia matrimonial. Se siente más orgulloso de verlos cantando y predicando para Dios y enseñándoles a otros el mensaje del evangelio que cuando en su empresa o en sus empresas los ascienden. Porque esta es una promesa espiritual eterna. Profetizarán sus hijos y sus hijas. Hay padres que hoy han hecho muy bien la tarea de educar a sus hijos y traerlos por el camino de la fe, y cuando escuchan lo que sus hijos están hablando dicen: wow, yo no le enseñé eso, yo nunca le dije eso. ¿Cómo están hablando sus hijos? Están hablando con poder, cosas que usted ni les enseñó, porque el Espíritu Santo vino sobre ellos. 3. El Espíritu Santo habla de afuera por medio de los pastores. Hazme un favor, apágale el aire al niño, por favor. Por medio de los pastores. Un pastor que teme a Dios, y esto lo pongo como un condicionante, un pastor que teme a Dios. No estoy diciendo cualquier pastor que tiene la credencial de una denominación, no estoy hablando de cualquier pastor que hizo un curso de teología en un seminario, no estoy hablando de alguien que fue a estudiar en una universidad de teología para ser pastor y se autoimpuso como pastor. Estoy diciendo, un pastor que teme a Dios, y mire este condicionante, teme a Dios, cada vez que predica, está siendo usado por el Espíritu Santo para que el Espíritu Santo sea quien hable.
En Hechos capítulo 2, versículo 18, Pedro sigue mencionando lo que decía el profeta Joel y dice: en esos días derramaré mi espíritu sobre mis siervos y siervas. ¿Y qué van a hacer? Y profetizarán. En primera carta de Pedro, capítulo 4, versículo 10 y 11, Pedro escribió: cada uno ponga al servicio de los demás el don que haya recibido, administrando fielmente la gracia de Dios en sus diversas formas. El que habla, hágalo como quien expresa las palabras mismas de Dios. El que presta algún servicio, hágalo como quien tiene el poder de Dios. Así Dios será en todo alabado por medio de Jesucristo, a quien sea la gloria y el poder por los siglos de los siglos. ¿Qué está diciendo Dios? Dios está diciendo: estoy llamando a un pueblo para que sea santificado. Para que ese pueblo sea santificado, ese pueblo necesita ser formado en el conocimiento que procede de mí. Para que ese pueblo sea santificado y tenga el conocimiento, yo les voy a dar pastores para que les enseñen mi palabra. Pero esos pastores tendrán que tener la unción de mi espíritu. Ahora bien, el apóstol Juan una vez escribió un texto que parece que va en contravía de esto que estoy diciendo, y en realidad no es contravía, sino que afirma esto que estoy diciendo. En primera carta de Juan capítulo 2, versículos 26 y 27, Juan escribió a la iglesia que estaba regada por el mundo para decirles: permanezcan en Jesucristo, permanezcan en la palabra, permanezcan en la fe y permanezcan en la esperanza. Pero al llegar al capítulo 2, versículo 26 dice: estas cosas les escribo acerca de los que procuran engañarlos. En cuanto a ustedes, la unción que de él recibieron permanece en ustedes y no necesitan que nadie les enseñe. Esa unción es auténtica, no es falsa, y les enseña todas las cosas. Permanezcan en él tal y como él les enseñó. Este texto parece que dijera que no se necesitan los pastores para la predicación y la enseñanza. Porque si uno lo lee a primera vista, entonces uno dice: no tengo que ir a la iglesia, porque la unción que está sobre mí, simplemente esa unción me enseña. Y lastimosamente, este texto ha sido dañado por muchos para decirle a otros: no hay que congregarse, uno se puede congregar solito en la casita, porque la unción está sobre nosotros, así que nos podemos quedar en la casa. Sin embargo, si usted lee atentamente, eso no es lo que dice. Lo que dice es que por medio de nosotros, los que predicamos y enseñamos, la enseñanza no procede de los hombres, sino que procede de la unción del Espíritu Santo que hemos recibido de Dios. Así que el apóstol Juan está diciendo: no es que ustedes como creyentes se enseñen solos, sino que es suficiente si quien les enseña tiene la unción de Dios, porque en últimas no es el pastor el que enseña. Es el Espíritu de Dios que lo unge para hablar por medio de él. Juan está poniendo esto en contraste con otros que hablaban por sí solos. Porque miren la comparación del versículo 26. Estas cosas les escribo acerca de los que procuran engañarlos. ¿Y dónde están esas cosas? Atrás del versículo. Léalo en su casa, por favor. Cómo ellos hablaban y no entendían el mensaje, no hablaban de parte de Dios. Pero Él les va a decir: eso hacen ellos, pero miren lo que van a hacer ustedes. Ustedes tienen que asegurarse que quien les predica tenga la unción del Espíritu Santo. Porque si tiene la unción del Espíritu Santo, no va a necesitar toda una pared llena de cartones diciendo dónde estudió, teología, homilética, hermenéutica y tantas cosas que nos hemos inventado, que en parte son buenas porque nos ayudan a estudiar y a crecer, pero que si no tienen la unción de Dios, no sirven para nada. Juan está diferenciando a los falsos maestros que procuran engañar de los verdaderos maestros que quieren enseñar, en que los falsos maestros no tienen la unción del Espíritu Santo y lo que hablan procede de ellos mismos y de inspiraciones diabólicas. Mientras que lo que un pastor enseña en la iglesia proviene del Espíritu Santo de Dios. Y en últimas, se los voy a decir sinceramente,
Si yo me parara a predicar aquí humanamente, tengo que decirle, ni siquiera tendría poder para entender la Biblia. Sería incapaz de unir 2 sílabas para hablarles. Sería incapaz de entender un texto. Si algo sé, no es por mí, es por el Espíritu Santo que está hablando a través de mí. Sería incoherente entonces pensar que el apóstol Juan está diciendo, cada uno para su casa y arrégleselas como pueda porque tiene la unción de Dios. Él no iba en contravía de lo que habían escrito otros apóstoles como Pablo. ¿Y sabe qué dijo Pablo? En Efesios capítulo 4, versículo 11, Pablo escribió, él mismo, hablando de Jesús, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Y mire la razón, a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra de servicio, para edificar el cuerpo de Cristo. De este modo, todos llegaremos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a una humanidad perfecta que se conforme a la plena estatura de Cristo. Así, ya no seremos niños, zarandeados por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de enseñanza y por la astucia y los artificios de quienes emplean artimañas engañosas. Paremos un momento acá. ¿Cómo reconocer a un pastor? Además, está diciendo Pablo acá. Un verdadero pastor es una persona que cuando está ungida por el Espíritu Santo de Dios, él sabe que para llegar en este muro a esta altura, es necesario primero poner los adobes que están en la parte de abajo. Así que construye ladrillo por ladrillo y lo va poniendo. Entonces el pastor viene y habla Jesucristo como Señor y Salvador. En otro momento habla el Espíritu Santo como nuestro guía y consolador. En otro momento va a empezar a hablar relaciones matrimoniales sanas conforme a las Escrituras. En otro momento va a hablar cómo educar a los hijos fielmente, cómo mostrar el temor de Dios en nuestras relaciones laborales. Y el muro se va construyendo. Los que no son de Dios están pendientes de ir a toda reunión, todo congreso y todo encuentro con evangelistas internacionales. Entonces ese día el evangelista dijo, tengo una unción gloriosa. A medida que se muevan mis dedos va a descender. Y habla cosas raras, Y entonces ese que no tiene la unción de Dios va a llegar el domingo a la iglesia. He recibido poder de Dios. Ahora es hora que ustedes lo reciban. Y va a hacer los mismos movimientos y va a querer cantar las mismas canciones que se hicieron en ese estadio Coliseo. Pero resulta que un mes después va a llegar otro. Y ese otro les va a decir, he recibido una nueva doctrina. La nueva doctrina es, no necesitamos los mandamientos de Dios, no necesitamos la Biblia, vamos a empezar a hablar conforme a nuestra propia esencia. Cuéntele a la iglesia lo que usted es, cuéntele lo que Dios ha hecho. Entonces va a empezar a contar testimonios. Hermanos, ¿cómo les parece que un día yo no tenía carne en mi casa y yo empecé a orar, Espíritu Santo, que descienda la carne, así como en los tiempos de Elías que mandabas cuervos? Y tocaron la puerta de mi casa y llegó. Así que llegó una nueva doctrina. Y la iglesia va a estar extrañada. Ay, hace un mes dijo una cosa, aquí está diciendo otra. 2 meses después llegó otra persona con vientos de doctrina. Y esos vientos de doctrina dijeron, les queremos compartir una revelación gloriosa. Cómo crecer como iglesia, cómo ser numerosamente grandes. Vamos a hacer lo mismo que Jesús hizo. Vamos a hacer los 12 en casa. Así que cada uno va a escoger a 12 miembros de la iglesia. Se van a discipular y cada uno de esos 12 va a escoger otros 12 y van a armar una pirámide espiritual. Listo. Pasan 6 meses y la gente está rendida, cansada, pastor. Llevo 7, pastor, es que la gente es muy dura, no he podido conseguir los otros 5. Y entonces el pastor que no es de Dios y que no es un ungido de Dios, le va a decir, usted está en pecado. Arrepiéntase, hermano. ¿Y sabe qué dice Pablo?
Cuando un pastor ungido está en medio de nosotros enseñando y trayendo el conocimiento, versículo 14, así ya no seremos niños, zarandeados por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de enseñanza, y mire esto, y por la astucia y artificios de quienes emplean artimañas engañosas. Y va a decir que sí ocurre cuando hacemos las cosas correctamente. Más bien, y aquí está la esencia, al vivir la verdad con amor, creceremos hasta ser en todo como aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Por su acción, todo el cuerpo crece y se edifica en amor, sostenido y ajustado por todos los ligamentos, según la actividad propia de cada miembro. Así que al llegar a este punto, me gustaría hacer una seria reflexión. ¿Valora usted tener un pastor que, siendo fiel a Dios, es usado por Dios para que su espíritu hable a través de él? No conteste, por favor. Piense solo en eso. ¿Cómo piensa usted de su pastor? Es tan común que en nuestras congregaciones la gente se moleste cuando el pastor habla. Cuando los santos apóstoles sembraban en la antigüedad iglesias, mandaban una cartica y decían, carta del apóstol Pablo a los Corintios, y llegaba a un solo lugar porque había una sola iglesia. Así que los que querían ser fieles, así estuvieran un poquito molestos con el pastor, ellos iban el domingo a la iglesia. Hoy en nuestras ciudades está pasando una cosa, estamos llenos de iglesias, unas verdaderas, otras falsas. Pero a la gente se le volvió común, no me gustó lo que dijo el pastor. ¿Dónde fue que me dijiste que había una iglesia cerquita a la casa? Yo voy a bloquear al pastor, íntima devoción, yo no voy a volver por allá. Van, se reúnen y caen en el poder del engaño. Porque Pablo profetiza, se van a reunir en últimas todos aquellos que quieren que les digan toda la clase de novelerías con que los entretienen. Y Pablo es firme al decir, esos engañan porque un espíritu demoníaco les ha envuelto la mente y la boca. Créame, cada domingo, cada miércoles, en mi caso personal, varias veces he tenido que ir allá donde está el pastor. Varias veces mientras llego de mi casa, mi esposa empieza a orar por mí. Estoy completamente asustado, estoy completamente nervioso. Cuando yo tengo que predicar un fin de semana, no duermo. Discúlpenme esto tan grotesco que les voy a decir, pero es literal, me da dolor de estómago. Antes de yo llegar a predicar, he ido 4 o 5 veces al baño. Algunos me han visto llegar aquí a la iglesia, ¿y qué es lo primero que hago? Cojo las llaves y pum, para el baño. Estoy tenso, nervioso. Pero cuando me paro acá, no es por relajación, no es por experiencia, es el Espíritu Santo el que empieza a hablar. En algunos días vemos cómo nos habla el Espíritu Santo desde adentro. Por ahora, evalúe, y cuando el Espíritu Santo te hable desde afuera, que no te ocurra lo que dijo Esteban a los del Sanedrín: tercos, duros de corazón, torpes de oídos. Desde Medellín, en Colombia, te agradecemos por estar en sintonía de esta transmisión especial de Íntima Devoción. Somos una iglesia que cree, obedece, vive y proclama los efectos transformadores del Evangelio del Señor Jesús.
Hoy nos reunimos para celebrar el culto a Dios y transmitimos nuestra señal por las redes sociales Facebook, YouTube e Íntima Devoción Radio. Descarga nuestra aplicación en las tiendas de iPhone y Android. 2023, año de creerle al Señor Jesús.